Buen día para todos y bienvenidos una vez más a Mañanas con Cristo. Es un gusto saludarles nuevamente para que compartamos la palabra del Señor que está en Deuteronomio capítulo 6 del verso 20 al 23 y dice así: En el futuro, cuando tu hijo te pregunte diciendo qué significan los testimonios, las leyes y los decretos que el Señor nuestro Dios les mandó, entonces responderás a tu hijo: nosotros éramos esclavos del faraón en Egipto, pero el Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa. El Señor hizo en Egipto señales y grandes prodigios contra el faraón y contra toda su familia, ante nuestros propios ojos. Él nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Amén y amén. Vamos a orar por esta reflexión. Señor, te damos gracias por este nuevo día, te damos la gloria y la honra. Gracias por este tiempo, por este momento que podemos compartir tu palabra y podemos ceñirnos a tu palabra, Señor. Bendecimos tu nombre y te damos toda la gloria y la honra. Amén y amén. En estos versos podemos ver claramente que el padre de familia debía estar preparado para poder informarle a sus hijos, a su hogar, cuál era el significado de los decretos dados por Dios. Debía ser un conocedor de su propia historia, el cómo, la forma, la condición inicial y final del pueblo, pero sobre todo, quién fue el que los sacó de aquella condición. Esto debía ser una costumbre, debía convertirse en una costumbre que se transmitiera de generación en generación. En nuestro tiempo, la tarea de transmitir las normas, los lineamientos y los decretos de Dios se ha dejado en manos de otras personas. Se ha delegado esa función a pastores, maestros, curas, sacerdotes o chamanes. Pero si vamos al original, eso no fue el direccionamiento dado por Dios. La tarea debía asumirla cada padre de familia. Cada jefe de hogar tenía que encargarse de conocer la historia de principio a fin, estudiar y capacitarse para desempeñar una función dentro de una organización, por ejemplo, es vital para poder devengar un sueldo y de esa forma llevar el sustento al hogar. De igual manera, capacitarse, adiestrarse en los lineamientos de Dios debe ser una constante y no algo que se delegue a otras personas. De allí fue que surgieron las religiones. El ser humano entró a convertirse en un ser dependiente de otro en la parte espiritual, cuando su dependencia debe ser totalmente de Dios. El origen enseña cuán importante es que se levante alguien con la sabiduría de Dios, con la dirección en los mandatos, con el temor de Dios, para enseñar en cada hogar. El objetivo, en este caso, es no dejarse engañar por fábulas, por falsas creencias. El original también enseña rescatar el transmitir el origen, es decir, de dónde vienen, cómo fueron conformados, quienes decidieron buscar la presencia de Dios, qué los llevó a ellos y de qué manera o de qué forma esa acción ha traído bendición a la familia. De esta manera se podrá crear un lazo que una y que mantenga fortalecida a la pasada generación con la nueva generación, con Dios exactamente como el único intermediario, no una religión con su normatividad, sus tradiciones, sus creencias. Tal vez ese desenfoque es el que ha traído tanta confusión en el ser humano. La falta de Dios en la mesa antes de ingerir los alimentos, por ejemplo. La falta de clamar a Dios cuando comienzan a soplar vientos y a venir con ímpetu los ríos y las tormentas. El no doblar las rodillas ante Dios, sino ante los hombres, dándoles más importancia que reconocimiento. El mostrar displicencia ante las normas y decretos dados por Dios. Quizás esto y muchas cosas más son las que está llevando al ser humano sin darse cuenta a su propia perdición. Rescatar al ser humano se ha convertido en una constante para Dios. Aunque su creación insista en querer desviarse, aunque desee más adorar falsos dioses, aunque cada día demuestre querer
compartir su corazón con falsas doctrinas y falsas creencias, Dios siempre estará allí, cual Padre responsable y amoroso, para tenderle la mano a esa generación que regresa a Él en arrepentimiento, después de haberse dado cuenta que alejados de Dios, nada podemos hacer y nada somos. Vamos a orar en esta mañana. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu direccionamiento, gracias porque tú, Señor de gloria, quieres guiarnos hacia tu presencia, Señor. Para eso son tus mandatos, para eso son tus estatutos. Ayúdanos y danos las fuerzas necesarias, Señor, para no retrasar más el tiempo, sino al contrario, doblar nuestras rodillas delante de ti, Señor, y volvernos a esos decretos, a esos mandatos cada día, Señor. Poder en nuestros hogares implantar, Señor amado, esa costumbre de transmitir, Señor, de generación en generación, de dónde nos sacaste, Señor, y hacia dónde quieres llevarnos. Colocamos en tus manos nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias, Señor. Te pedimos que nos guardes en este día y que tu mano poderosa nos dirija para que hoy sea un día de bendición. Danos las fuerzas necesarias y ayúdanos en todo tiempo y en todo momento, Señor. Amén y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo grandemente en este nuevo día.